Bienvenidos al primer capítulo de La Sal. Hoy estaremos hablando sobre ¿Cómo encontrar propósito en la vida? cómo encontrar propósito en la vida. Una pregunta para muchos difícil. a nivel existencial, sobre todo aquellos que son un poquito más que se van pensando a lo profundo y fantasían y demás. Pero hoy obviamente vamos a aterrizar esto a nivel bíblico para ver realmente qué dice la Biblia con respecto a propósito, cómo encontrar propósito. Claro, eso realmente toca directamente el tema de la identidad de la persona, Uh-huh. que sabemos de que nuestra identidad no se basa en lo que hacemos, ni en las cosas materiales, ni temporales, Exacto. sino que va más allá, conforme enseña la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, de entrada tengo Jeremías 29:11 para romper el hielo, que dice, porque yo sé los pensamientos que tenga acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, o sea, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces, ya aquí desde el comienzo vemos en Jeremías 29:11 que Dios ya tiene un plan. Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice de Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, cuando dice el fin que esperáis, ¿a qué tú crees que se refiere? ¿Qué espera normalmente la gente? En su vida en general. Bueno, en general creo que las personas piensan en ser felices, Exacto. en tener un final feliz, básicamente. En Exactamente. el paraíso. Bueno, algunas sí. Hay gente que dice que prefiere ir al infierno, pero no creo que ellos realmente No. sepan lo que están diciendo. No. Por sentido común, por autopreservación natural, todo el mundo desea algo bueno. O sea, todo el mundo, nadie quiere tener un mal fin, un mal final. Todo el mundo quiere, obviamente, que al final de su vida haber vivido de la mejor forma, yo creo. Y Dios también quiere que sea así. Porque él ahí dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Interesante porque mucha gente cree que el Señor tiene, y eso lo hemos estado hablando en la semana, creen que Dios tiene pensamientos de mal acerca de ellos, creen como que Dios es un Dios castigador que está buscando a ver a quién castigo ahora, a quién mando para el infierno, cuando es todo lo contrario. Claro. Obviamente para que tú sepas de eso no tienes que llevarte lo que te dicen, sino leer la Biblia por tu propia cuenta y te vas a dar cuenta de quién es Dios y cómo y cuánto te ama. Pero, volviendo al punto inicial, adelante con los puntos. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, claramente aquí nos enseña que principalmente somos creación de Él. Y fuimos creados justamente para una obra, para buenas obras, como dice el versículo. Y mucho más para arriba, en Génesis 1 del 26 al 27 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, nos da una clara definición de quiénes somos y es literalmente imagen de Dios. Y creo que ese debería ser el mindset, o sea, el pensamiento que siempre debemos de tener de quiénes somos. Y a partir de saber de quiénes somos es que nuestra mente va a estar enfocada a dónde vamos. Salmos 102 del 25 al 27. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestidos los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. O sea, ahí es donde el ser humano tiene que permanecer. O sea, todas las cosas que hay en este mundo que son tangibles van a pasar, van a perecer. Entonces, si tú no tienes eso claro, de que todo lo que hay en este mundo va a pasar, incluso las personas a veces tienen esa idolatría hacia sí mismo y piensan que como que no, mi propósito es mantenerme bien, saludable, que ejercitándome, que no es nada malo, realmente no es malo. Pero ¿qué pasa con las personas que, por ejemplo, ya se postraron en cama? Y ahí tú diste en el punto que yo quería llegar. Vamos a darle un poquito para atrás. Vamos a tratar de pensar como piensa una persona que no tiene a Dios. ¿En qué la gente normalmente se basa para encontrar propósito a su vida? Y eso es algo también,
para recalcarlo bien, que cuando la gente dice, me siento vacío, realmente se está refiriendo a que estás viviendo sin propósito. Sí. Porque cuando tú tienes propósito, tú no tienes esa sensación de vacío, sino como que tú tienes una meta, tú tienes algo y esa meta te mantiene como que no te da esa sensación de vacío, sino que tú te sientes completo hasta que consigues la meta y dependiendo de cuál sea la meta, puedes sentirte más vacío después de conseguirla o no. Claro, porque la meta no es un propósito. Exactamente. Pero depende de cuál sea el propósito. Pero es que no estamos adelantando. Vamos paso por paso. Okay. Vamos paso por paso. Yo entiendo lo que tú dices, pero sí aplica solamente a nivel terrenal. Claro, porque estamos llevando a lo terrenal, a las personas que no conocen a Dios. Ahí sí. Porque realmente una persona que no conoce a Dios, pues obviamente vive de meta en meta, del día en día. O sea, no ve más allá de lo que es el plano completo que enseña la Biblia sobre el propósito del ser humano. Por eso mismo, pero vamos a terminar el ejercicio de ponerlo en sus zapatos. Entonces, una persona que normalmente no sabe, vamos a decir que no sabe de Dios, o no tiene interés, o inclusive hasta no quiere saber de Dios. Poniendo un caso genérico, ¿no? Obviamente una persona que trabaja, seguramente, si no, pues emprende, quizá tiene algún tipo de talento. Hay gente, por ejemplo, que de eso lo estábamos hablando ayer, hay gente que inclusive su propósito en la vida, vamos a decir, es hasta su pareja. Ajá. Yo creo que en algún momento de mi etapa, cuando yo estaba un poquito más joven, yo llegué a tener esa sensación como que tú sientes que sin esa persona tú no eres nadie. Como que si esa persona se desaparece, como que tu mundo se va a acabar, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu meta se convierte de cierta forma en retener a esa persona y en complacer a esa persona y de cierta forma, como tú dijiste, idolatrar. En este caso, a esa persona. Que para los que no saben, idolatrar básicamente es tener un ídolo, lo cual la Biblia enseña que es pecado porque no puede haber ningún ídolo en nuestra vida más que Dios. Solamente Dios merece el primer lugar de nuestras vidas, así lo enseña la Biblia. Cuando, vamos a decir, se rompe la relación, ahí entonces ya tú perdiste realmente todo lo que para ti era tu norte. Y ahí eso es lo que conlleva las depresiones, conlleva a la disociación a veces hasta de la misma realidad. Sí. Gente que se van tan, o sea, ponen tanto empeño, tanto de ellos en otra persona o en otra cosa, que cuando eso se deshace, ellos hasta pierden parte de su propia identidad. Es lo que te estaba diciendo, que está como se liga su identidad a la otra persona. Por ejemplo, aquellos que tienen una gran profesión y de repente han tenido 15 años, 20 años, 25 años trabajando y han alcanzado niveles altos en una empresa o en una industria. Sacrificando familia, todo. Exactamente. Y de repente, cuando le preguntan, ¿quién tú eres? Ah, yo soy fulano de tal, el ingeniero, ¿me entiendes? O yo soy, qué sé yo soy artista, o yo soy cantante famoso, yo soy cualquier cosa. Si tú te fijas, ellos dicen, yo soy. O sea, se vuelve parte de lo que hacen, se vuelve parte de su identidad. ¿Verdad? Por lo tanto, el día en que se vea comprometido lo que ellos están haciendo, por ejemplo, el que canta, digamos que tiene un accidente y pierde la voz y ya no puede cantar más. Imagínate la depresión que causaría eso a una persona. O imagínate a alguien que tiene, como dije, 25 años en una empresa y de repente lo botan porque ya está viejo, por ejemplo. Sí. Ya lo botan, prescinden de él y esta persona de repente se ve, como dicen coloquialmente, sin pito y sin flauta y de repente hasta se siente mal en el sentido de que, wow, yo dediqué toda mi vida a esto y ahora de repente esto ya no existe. Se puede sentir con sentimientos hasta de odio hacia la persona, por ejemplo, como que mira cómo me están pagando después de tantos años de mi vida. Sí. Y así sucesivamente muchísimos ejemplos. Pero volviendo al punto entonces, y la recomendación que nosotros hacemos aquí, respondiendo a la pregunta de cómo encontrar propósito en la vida, es que no busquemos propósito en cosas que perecen. Cuando digo que perecen, para que no entienda la palabra, hay cosas que se van a desbaratar, cosas que se van a perder, que se van a acabar. Si tú pones tu propósito en ser un gran artista, ese es el propósito, la meta de tu vida, va a llegar un punto en que tu carne, tu cuerpo, tu energía se va a gastar. Porque nosotros, o sea, tenemos una cantidad de años útiles, pero llega un punto en que ya tú no puedes más hacerlo. Si tú pones tu propósito, no sé, en conseguir mucho dinero, una vez que lo consigas, después de ahí, ¿qué? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué dice la Biblia con respecto a el propósito del ser humano?
Efesios 2:10 que dice, porque somos hechura suya, o sea, somos creados por Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando la Biblia utiliza la palabra buena o bueno, se refiere a algo que no tiene mancha y no tiene falta y no tiene pecado. Porque en otro contexto, y quizás después en edición ponemos el versículo por ahí, pero se le acercó Nicodemo a Jesús para decirle, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, que es Dios. O sea, él se estaba asegurando de que ellos estuvieran en el mismo plano. ¿En qué sentido? Hay gente que te dice, no, porque yo creo en Dios. ¿Pero cuál Dios? Porque hay muchos dioses, entre comillas, pero solamente hay un Dios verdadero. Entonces, cuando él dice bueno, hay mucha gente que le llama bueno a muchas cosas, cuando en realidad no lo son. Por lo tanto, Jesús se aseguró de que, siguiendo adelante en esa conversación, el desarrollo de esa conversación, Nicodemo sepa qué es lo que él está diciendo. Y qué Dios entiende, que Jesús entiende por bueno. Él le dijo, bueno solamente hay uno y es Dios. O sea, si tú me estás llamando bueno, tú tienes que creer entonces que yo soy Dios. Si es a eso que tú te refieres. Entonces, aquí dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, si sabemos cómo Dios entiende la palabra bueno, entonces estamos hablando de que lo que Dios nos ha puesto para hacer no tiene que ver ni con alcanzar dinero, ni con alcanzar fama personal, ni con alcanzar ningún tipo de logro tangible, humano, que tú puedas encontrar. O sea que lo que el Señor quiere que nosotros hagamos tiene que ser algo más. O sea que nuestro propósito no está en cosas que nosotros entendemos. De hecho, hablando del entendimiento, tengo otro versículo, que es Proverbios 19:21, que dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, yo puedo tener una idea de cuál es mi propósito. Yo puedo tener una idea de lo que a mí me gusta hacer. Sin embargo, el ser humano tiene una vida que es muy corta. Muy corta. Como un soplo. De hecho, hay animales que viven más que nosotros, para que tú tengas una idea. Como la tortuga, por ejemplo. Eso mismo pensé yo. El animal más lento que la coge easy. Para que usted vea que la tortuga no la mata a nadie, la tortuga anda a su ritmo. Y eso da una enseñanza bien clara también. Sí, de ahí se puede sacar también, obviamente. Una cosa increíble. Pero dice Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. O sea, nosotros siempre tenemos una idea, siempre tenemos la razón, siempre tenemos nuestro camino resuelto. Hasta que llegamos a ese punto y nos damos cuenta de que perdimos todo ese tiempo. Entonces Dios, que es paciente, pero más que paciente, es misericordioso. Pero más que misericordioso, es amoroso. Y que nos considera sus hijos. Obviamente, cuando venimos a él y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él obviamente no quiere que ninguno de sus hijos pierda su tiempo, ni desperdicie sus años preciados en la tierra. Encasillándose en cosas que son limitadas. Exactamente. Que para nosotros es también que uno dice, wow. Son buenas obras. Cuidado con la palabra buena. No, son buenas obras cuando tú lo haces todo para la gloria de Dios. Ahora estamos hablando. Porque, sí. Por ejemplo, para darle forma a esto y que no se quede como abstracto. Si todo se convierte en bueno cuando tú incluyes a Dios. Exacto. Porque tú puedes, por ejemplo, podemos estar haciendo este podcast ahora. Pero si este podcast no tuviera a Dios presente y fuera simplemente para generar views, para generar ingresos, para, qué sé yo, después... Malinformar, sensacionalismo. Malinformar, o hubiese sido un podcast de farándula o de cualquier otra cosa que la gente consume en el día a día. Al final, es como decimos, todo lo que sea que salga de fruto de lo que estamos haciendo, ya, eso es. No hay más de ahí. O sea, lo que fue. Pero si agregamos a Dios a la ecuación, todo lo que hacemos tiene fruto que es eterno. O sea, que ya lo que cosechamos nosotros no solamente beneficia mientras estamos aquí en la tierra, sino que va a haber impacto después de que partamos de la tierra. Que es ya el punto donde solamente el que es cristiano y el que ha leído la Biblia va a entender. Y es que nuestra meta, y es a donde quería llegar, a Mateo 28. Mateo 28, 16 al 20, para mí, en mi opinión, es el propósito que le da sentido a la vida de todos los cristianos. Y es lo siguiente. Versículo 16.
Pero los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En primer lugar, ya vemos que el Señor le asigna una vigencia a esta obra, hasta el fin del mundo. O sea, ya tú tienes la garantía de que cuando tú te embarques en esta obra que Dios te está llamando a hacer, cuando tú te apropies de este propósito, no se te va a acabar de un momento a otro, sino que va a estar contigo hasta que tú partas de la tierra. O sea que es un propósito que no es efímero. Ese es el punto número 1, partiendo desde ahí. Dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que Él nos llama a hacer, una vez que le hemos recibido como Señor y Salvador, evidentemente, es a que lo mismo que nosotros recibimos, las mismas buenas noticias, que por cierto, ¿cuáles son las buenas noticias? Muy sencillo. Es sencillo, pero no es sencillo, pero es sencillo. El Señor lo hizo sencillo para nosotros. Las buenas noticias son las siguientes. El ser humano es incapaz de hacer lo bueno. El ser humano siempre mete la pata de una forma u otra. Por más bien que tú quieras hacer, en algo uno se va a equivocar. Y algunos inclusive se equivocan a propósito, incluido yo. Y el Señor ha tenido mucha misericordia de mí. Por lo tanto, ya que no hay ninguno bueno, y la Biblia enseña que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, no podemos tener acceso a su gloria, no podemos tener acceso a Él por el pecado que nos ensucia y que nos separa, porque Dios es santo y no puede estar en el mismo lugar donde hay pecado. Por lo tanto, si nosotros somos casi puro pecado y Dios es pura santidad, no hay forma en que podamos convivir, a menos que seamos limpiados. Y esa limpieza la fue provista por Jesús, por el sacrificio de Jesús. Si no sabes lo que es y no tienes tiempo para leer la Biblia, vete a la película de la Pasión de Cristo, un clásico, que te va a servir para entender qué fue lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús básicamente fue tomar tu lugar, tomar mi lugar en la cruz. La cruz pudo haber sido otra cosa, pero fue una cruz. Porque era de los métodos, vamos a decir, más macabros que había en esa época cuando Jesús estaba vivo. O bueno, Jesús está vivo, pero cuando estaba en forma humana, esa era de las peores muertes. Y el Señor fue que recibió esa de las peores muertes, que se le asignaban, por cierto, a los peores malhechores. Y Jesús, siendo santo, no habiendo cometido ni un solo pecado, porque fue tentado en todo, según dice la Biblia, aún así fue castigado como el peor de los pecadores. Lo cual no es, de cierta forma, es una ironía interesante, porque ciertamente llevaba todo el pecado del mundo sobre sus hombros, que eran los pecados de todos nosotros. A través de ese sacrificio fueron perdonados los pecados que se habían cometido antes de Jesús, los que se estaban cometiendo y los futuros que se iban a cometer. Aún los pecados que nosotros podamos cometer ahora, a través del sacrificio de Jesús, si le recibes como Señor y Salvador, son perdonados. Y no solamente se queda en el perdón, sino que ese perdón nos limpia y esa limpieza nos permite entonces alcanzar la gloria de Dios, la cual estábamos separados antes por el pecado. ¿Se entiende? O sea, nosotros estamos sucios y Jesús fue el que hizo las paces entre nosotros y Dios para que podamos acercarnos nuevamente a Dios y para que cuando muramos no vayamos al infierno como la Biblia enseña, sino que vayamos a la gloria del Padre y a vivir eternamente. Sin delincuencia, sin enfermedad, sin nada de lo malo que nosotros conocemos en el mundo. Pero todo esto para concluir que el verdadero propósito de un ser humano no puede estar separado a Dios, no puede estar ajeno a Dios, porque sin Dios no hay propósito. Y Él es el origen. Al final Él fue que lo diseñó todo. O sea, nos diseñó a nosotros y diseñó el mundo en que vivimos. Por lo tanto, si alguien sabe cómo algo funciona, es Él que lo creó. Y está en nosotros ser lo suficientemente humildes para escuchar la voz de Dios y hacer lo que nos dice, que por cierto, es para nuestro bien. Dice: porque yo sé, Jeremías 29:11, como comenzamos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. O sea, cuando Dios te diga algo, escúchalo, porque es bien, es algo bueno, es de paz, no es para mal. Ya después de uno conocer a Dios,
el que quiera que le vaya mal es porque quiere realmente o porque no quiere obedecer a Dios. Para contestar de manera concreta, ¿cómo encontrar propósito en la vida? Para tú primero encontrar el propósito de tu vida, tú primero tienes que tener encontrar a Dios, obviamente. Exacto, es el origen. Conocer a Dios. Y para tú conocer a Dios, ¿qué se necesita? Conocer de la palabra. Tienes que conocerlo a través de su palabra. La Biblia básicamente es Dios revelado, es la palabra viva de Dios. Hay otro factor, obviamente, que ustedes conocen, que es el factor eclesial, el factor de la iglesia, el factor de la congregación, de reunirse, de ir a un templo, ir a congregarse. Pero ese factor tiene que ir de la mano con su tiempo personal en que usted se sienta y lee por su propia cuenta la Biblia y Dios se le revele personalmente a usted. ¿Por qué razón? Porque hay muchos engañadores. Hay muchas iglesias que dicen ser iglesias y no son iglesias, por lo menos no de Dios. Hay muchas congregaciones que van muchísima gente y tú ves que son lugares grandísimos, pero realmente no están buscando a Dios. Son sitios que muchas veces están llenos de emociones y la gente lo que va a hacer es a pasar un momento emocional y es algo que está centrado en las personas y no centrado en darle la gloria a Dios. Seguramente han visto videos en internet donde muchísimas veces hay, vamos a decir, pastores o gente que se hace llamar apóstoles y cristianos en general, envueltos en una serie de eventos, de culto, como ellos le dicen, pero que cuando tú te pones a ver, todo es emoción. Todo es enfocado en ellos, todo es en yo siento y esto y Dios hace por ti, cuando realmente nunca se ha tratado de nosotros. La Biblia se trata de Jesús, de la obra redentora de Jesús. Y ya todo está escrito y todo está dicho. Por lo tanto, no podemos agregarle nada. ¿Es recomendable que tú vayas a una iglesia si te quieres acercar a Dios? Claro que es recomendable. Pero tienes que saber a qué iglesia te vas a acercar. ¿Y cómo tú vas a saber? Pues leyendo su palabra y comparando. Tienes que leer la Biblia por tu propia cuenta. Recomendación, si vas a leerla por primera vez, léete los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te lees esos 4 evangelios. Muy importante que antes de que lo leas, tú le pidas a Dios que te revele. Y te aseguro que el Señor se va a revelar a ti a través de su palabra, porque para Amén. Eso la hizo. Para eso el Señor permitió que la palabra esté, es para tu uso, para tu beneficio. Por lo tanto, si tú te quieres acercar, acércate. Y el Señor, en su misericordia, va a permitir que tú le conozcas. Respondiendo a la pregunta, si tú quieres saber cómo encontrar propósito en la vida, primero acércate a Dios, que es el que te dio la vida y es el que te puede realmente revelar cuál es el propósito de él para ti, tanto a nivel eterno, el cual es obviamente recibirle y vivir para él, pero también hay otros propósitos que el Señor te da conforme tú estás vivo, que también tú puedes hacer. O sea que no es como que servir a Dios es aburrido. Hay muchísimas cosas para hacer cuando tú sirves a Dios. De hecho, nos convertimos en herramientas vivas. Exactamente. Que básicamente es lo que quería ahorita mencionar. O sea, la palabra no solamente te da la oportunidad de conocer a Dios, te da la oportunidad de conocerte a ti, a través de él, la capacidad que tienes en él para ser útil, de hacer cosas, de dar frutos. Y otra cosa que yo quería mencionar, que literalmente Jesús es la palabra viva. O sea, la misma palabra dice que él es el verbo, o sea, hecho carne. Él hizo todo lo que dice la Biblia y no falló ni un solo. O sea, ni nada falló. O sea que ahí vas a conocer la imagen, dice la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Sí. Ese es el goal, esa es la meta, de nosotros llegar. Esa es la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Exacto. Entonces, mi identidad y la tuya, estoy seguro que es la misma, que es que somos hijos de Dios. Hijos de Dios, muy bien. Imagen creada. Exactamente. Por lo tanto, como hijos de Dios, nuestro propósito es glorificar al Padre. No importa en qué profesión, no importa en qué área de nuestra vida, van a haber altos y bajos, salud, enfermedad, vamos a seguir teniendo el mismo propósito y eso no se cambia. Por ejemplo, perdiste el trabajo, que lo estamos hablando ahorita con el primo. Perdiste el trabajo. Ya, gloria a Dios. Él me tiene algo mejor. No hay problema. Y aunque no haya algo mejor, óyeme, aunque no haya algo mejor, porque siempre hay algo mejor. Yo sé que siempre hay algo, siempre hay algo mejor, está bien, porque esa ha sido nuestra experiencia, pero como quiera que sea. Mira el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, que son 3 personas en la Biblia que fueron amenazados por un rey a que adorara una imagen, que una estatua que él levantó. Y ellos le dijeron, oye, nosotros adoramos a Dios, a nuestro Dios, el Dios de Israel. Y él le dijo, si no lo hacen, lo van a meter en un horno de fuego. Y él le dijo, pues tú sabes qué, el Señor no puede liberar
libra de su mano, oh rey. De su mano, oh rey. Y sepa que si no lo Que si libra, no lo estamos hace. parafraseando obviamente, pero si no lo libra, como quiera, no vamos a adorar al Dios que usted Ahí está está. inventando. Es una identidad clara en el Señor. Porque, y es más saludable, porque uno dice, no, siempre viene algo mejor, pero, ¿y si no? Mm. Va a dudar de Dios, Ujú. porque no vino algo mejor. Porque el Señor es que sabe los tiempos y que te da y cuándo. Ay, Mm. sopla. Entonces, Por eso hubo también, hubo, ¿no? Así es que se dice. sí hubo. Hubo muchos mártires para que tuviera hoy día la Biblia que hay. O sea, la Biblia que existe hoy en día, que es tangible, fue por la convicción de muchos hijos del Señor, o sea, que se sacrificaron para que el evangelio del Señor y su propósito se cumpliera, de que toda la palabra del Señor fuera expandida en el mundo. O sea, realmente no importó incluso eso su propia vida. Como estoy diciendo, realmente tu propósito va más allá, incluso hasta de tu propia vida, de tu propio cuerpo. Es tu convicción de tu fe, de quién eres. Lo que mi esposa está tratando de decir es que si las personas que obviamente vinieron antes de nosotros, los primeros discípulos del Señor, no se hubiesen apropiado de su nueva identidad, hoy en día no tuviéramos el beneficio de poder acercarnos a Dios. Porque el Señor obviamente puso un gran propósito para estas personas, obviamente para sus discípulos, que después expandieron la palabra por todo el mundo. Y después vinieron otros discípulos más, como por ejemplo el caso de Pablo, que hizo un impacto impresionante. Algunas personas dicen inclusive que hizo más que muchos discípulos, y yo creo que no está lejos de la realidad. Pero el punto es que obviamente no es una competencia, ¿no? Porque Exacto, el mismo no Pablo es porque más haga. el mismo Pablo decía que habían cosas que a veces ellos como querían ponerlo a comparación de que él con Apolo y el otro, y él dijo, óyeme, uno sembró, uno regó, pero al final el crecimiento lo da Dios. Ajá. O sea, No por obras para que nadie se gloríe. no se trata de nosotros, no es la gloria del hombre, no es quién consigue más gente para Cristo, no es quién hizo menos, quién hizo más. El punto es que tú hagas lo mejor que tú puedas para el Señor. Ese es el punto. Si queremos realmente tener una vida que tenga verdadero propósito, tenemos que buscar a Dios, conocerle de verdad, no por testimonio de nadie, sino porque lo conocemos, porque, como decimos, o sea, leyendo la Biblia, tú vas a conocer a Dios. Esa es la única forma de conocerlo de verdad, es leyendo la Biblia. En la Biblia, yo te recomiendo la Reina Valera del 60, que está en castellano, o la nueva, déjame ver cuál es la otra, la Biblia de las Américas. Es muy similar a la Valera, pero tiene palabras más latinas. Y también te puede servir. Pero la Biblia de las Américas o la Reina Valera de 1960 son traducciones fidedignas que te pueden ayudar a tú, pues básicamente, dar tus primeros pasos. No se trata de tú irte con teología. No se trata de que tú leas y leas y leas y adquieras conocimiento de lo que dice la palabra. Sí es importante el conocimiento bíblico porque eso es lo que realmente te va a servir de herramienta para mantenerte firme en este mundo, para conocer, como ya había mencionado, al Señor, conocerte a ti, pero también entender de qué consta el sacrificio de Jesús. O sea, el sacrificio de Jesús no es en vano, es número uno, que tú confieses tus pecados, entiendas de que tú necesitas, literalmente tu vida depende de ello, necesitas de la salvación de Jesucristo que hoy mismo se te está ofreciendo. Ahora que tú estás escuchando este mensaje, si no le has recibido, si tal vez no le conoces, nosotros te instamos a que te acerques a Él. No necesariamente tienes que tener conocimiento bíblico para hacer eso. No necesariamente tienes que leerte la Biblia para acercarte a Jesús desde ya, confesar tu pecado y reconocerlo como el Señor de tu vida, para que Él realmente te redirija y te enseñe a través de la palabra a cuál es tu propósito verdadero y tu identidad. Y es lo que quería. Me gustaría cerrar con este versículo que es 1 Timoteo 1:2, que dice, exhorto ante todo, este es el apóstol Pablo hablando, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor, delante de Dios, nuestro Salvador. O sea, aquí estamos hablando de que para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, Dios quiere que tengamos una vida bien, ¿me entiendes? No pasando tanta calamidad.
Y punto 4, el versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que todos los hombres sean salvos y que conozcan la verdad. Y eso lo quiero unir con este otro versículo que tenía, que es Romanos 8:28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos los hombres sean salvos, que todo el mundo reciba la verdad, que todo el mundo alcance la salvación, que todo el mundo sea rescatado de su pecado, el cual le cuesta la vida eternamente. Y el Señor nos está regalando la salvación y la vida eterna. Ese es el propósito. Y ese es el propósito con el cual nosotros somos llamados cuando venimos a Cristo, cuando Él nos limpia a nosotros y Él nos hace herramientas para que seamos canal para que otros también puedan alcanzar lo mismo que nosotros alcanzamos. Ese es el propósito de un cristiano. Y eso conlleva muchísimas cosas. Eso es una vida dinámica, eso no es una vida aburrida, es una vida haciendo un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, parte de eso nosotros estamos haciendo este podcast. Eso es una forma de cumplir el propósito de alcanzar a la gente. Y el que no hace podcast hace música, y el que no hace música predica, y el que no es pastor, y el que no es pastor pues es evangelista, y el que no es evangelista escribe un libro. O sea, la vida en Dios es súper dinámica. Se trata de vivir. Y mientras tú vives, dale la gloria a quien se la merece, que es el Señor. Claro. Hay algo que quiero hacer, una entre paréntesis, que tú mencionaste sobre el deseo de Dios, de que nosotros vivamos bien y en paz. Pero ¿qué es lo que se ve? Realmente vemos cómo este mundo está caído y hay tanto dolor y tanta tristeza y tantas consecuencias del pecado, que por cierto, eso lo vamos a tratar en otro episodio. Manténganse al tanto porque justamente es un tema muy importante de que muchas personas se preguntan, ¿por qué sufrimos tanto en este mundo? Y vamos a estar respondiendo esa pregunta bíblicamente en un próximo episodio para que estén al pendiente. Pero bueno, si tienen preguntas, espero que haya quedado respondido. En resumen, tú quieres tener propósito, pues busca a Dios, síguele y sírvele. Y vas a tener el mejor propósito de la vida. Dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí está. Nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga. Amén.